le ofrecieron. Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto tener de nuevo al abogado fusagasugueño Pedro Pablo Zambrano Morales en este canal al término del mes de septiembre, el mes del amor y la amistad. Nosotros queremos, amamos a Fusagasugá, doctor Pedro Pablo, por eso nos juntamos. Estuve por Fusagasugá y me hablan de su gestión, de su trabajo, que usted se está convirtiendo en un adalid del proceso contra la corrupción en la ciudad Jardín de Colombia. Me tiene gratamente sorprendido. Por eso he insistido en conversar con usted, en invitarlo a este canal. Le agradezco su tiempo. Buenos días. ¿Cómo está, doctor Pedro Pablo? Alejandro, muy buenos días a usted y a toda la teleaudiencia de Fusagasugá Noticias. Agradezco pues ese título, pero no es que uno sea David, es que simplemente cuando uno tiene coherencia mental, debe actuar como piensa y debe pensar cómo debe actuar en la vida pública. Entonces, cuando uno empieza a vivir espacios que la vida le va dando y condiciones, uno tiene que tener una absoluta coherencia, que no le pase lo del presidente Petro, que piensa que puede ir a hacer desorden en todo lado, como le acaba de pasar en Nueva York. Ir a meterse a la casa de los gringos, a su ciudad, Nueva York, porque no diferencia los espacios. Y hoy veo un poco de ministros ahí hablando pendejadas. Una cosa es lo que él vaya y hable en las Naciones Unidas y otra lo que vaya y haga en las calles de Nueva York o de Washington, que esa ya es la casa de los norteamericanos, e ir a incitar a que desobedezcan al desorden. Es el estilo de él. No, yo pienso que el señor Petro le quedó muy grande el título de presidente de la República y todos sus seguidores que son unos personas que no tienen visión de nada, que solo creen que con hablar y hablar de desorden, con eso van a construir sociedad. Es un ataque fuerte a la democracia, nos toca tener mucho cuidado, ¿no? O sea que usted ya se alinderó con Firme por la Patria. Abelardo de la Mire, Espriella, que me dicen que viene a Fusagasugá estos días. bien, eso dicen, pero es que no es que salinderarse a un lado o al otro, es hacer el análisis concreto de los comportamientos. Un presidente de la República no se puede comportar como lo está haciendo el presidente Petro, como un muchachito de 15 años, como un pelado desubicado, porque es que él representa no una ideología, representa un país. El presidente Macron de Francia, que es de la socialdemocracia o de izquierdas, ¿qué tal comportándose con esas actitudes en otros países? No, eso no es. Es que Pero el vea, presidente Petro no maduró. pero en algunos momentos el señor Gustavo Francisco Petro Urrego nos habla como estadista, con documentos en la mano, con cifras, con datos. Pero Son ¿quién se momentos los que tiene da? el presidente Petro, ¿Pero doctor quién se Pedro los Pablo. da? Ahora, ¿Quién se... Oiga, déjeme decirle con todo respeto, que avanza muy bien su campaña proselitista de cara a la presidencia de la República. Ya tiene tres de los que va a sacar, según él, su sucesor, y sigue diciendo en redes sociales y sigue manifestando en diferentes escenarios que son la fuerza mayoritaria política en Colombia. Y tiene tres: la señora Corcho, el señor Quintero Calle de Medellín, presunto corrupto, y el señor Cepeda. Ya son tres. mire, ellos viven en ese cuento. Un corrupto como el de Medellín, un tipo dedicado a destrozar esa ciudad, porque yo estuve en el gobierno, estuve de visitas varias cuando él estuvo de alcalde, pésimo gobernante, la ciudad no lo quieren. Yo hacía la consulta de 10 personas a las que les pregunté la opinión de Daniel Quintero, 8 daban una referencia negativa de ese señor. Quiérase hoy, no, yo no conozco al señor Fico. Eh, Hoy usted va a Medellín
y es al contrario, de 10, 8 hablan bien del tipo. Entonces, es que el problema de los comunistas, ellos viven en el cuento, todavía no superaron a Carlos Marx, no hicieron la premodernidad como lo han hecho otros estados. Y entonces, porque es que una cosa hay que separar la economía de mercado hoy del mundo, ¿sí? El comunismo es para países extremadamente cerrados, pobres, miserables, como volvieron a Venezuela, como volvieron a Nicaragua, donde hay monarcas constitucionales, los llaman algunos, porque se hacen elegir, hacen elecciones para hacer creer que esos son democracias, ¿cierto? Entonces el señor, y sacan a todo el mundo, solo ellos son los únicos que pueden participar en esas elecciones. Entonces son puras dictaduras, mediocres, pobres y miserables, donde todo el mundo son, porque a ellos les gusta la igualdad, todos pobres y miserables, y los únicos ricos con anillos de diamantes, de esmeraldas. Usted ve, por ejemplo, ese mediocre, ese burro que pusieron en Venezuela, que simplemente lo tienen ahí como un muñeco para que represente los intereses de todo un conglomerado comunista, ¿sí? Y él es el que dice, pero a la hora de la verdad, cuando él dice es porque los otros le dicen, diga esto, que eso es lo que le pasa a Maduro, ¿cierto? Entonces fíjate que a ellos les gusta es la igualdad. Pobres todos, miserables todos y ricos nosotros. Igualdad, fraternidad y libertad. Exacto. Entonces, el presidente Petro anda desubicado con sus candidatos. La señora Corcho destrozó la salud. Aquí había que hacerle una reforma a la salud, claro que sí, pero no esa salud ideologizada. Mire, en Fusagasugá nunca habíamos visto, jamás en la historia, habíamos visto colas de 2, 3 cuadras para reclamar unos medicamentos. Hoy lo Esa estamos empresa que padeciendo. montaron es nueva. ¿Quién la montó? Habrá que verificar qué millonarios de la izquierda montaron esa empresa para ¿Y por qué de la distribuir izquierda? La derecha medicamentos. también ha sido presuntamente corrupta. Es que los corruptos, Se han robado la plata de la salud por años. a los corruptos no les importa si es de izquierda o de derecha. Se Está acomodan. el ejemplo de Salubcop. Un solo ejemplo. Ahí está, ahí se lo digo. Y le voy a dar el ejemplo del hospital de Fusa con todas las deficiencias que ha tenido, pero se ha logrado sostener, bueno, es una maravilla. Con contratos extraños donde los contratistas de la productividad, especialistas, todo eso, se llevaban hasta el 80% de las ganancias y al hospital le dejaban el 20%. Óigase, pues hay que empezar a revisar eso. Es que la salud no solo se quebró ¿Está ocurriendo hoy o en en el otrora pasado, ocurrió? en Hace el 10 años. gobierno pasado Hace 10 años. Hace 10 no, años nosotros nos no, te estoy topamos una serie de hablando, irregularidades. oiga, te estoy hablando de la gerencia pasada, donde intervinieron, esta semana radicaremos unas solicitudes donde nos informen qué empresas fueron las que hicieron esos, el 80, el 70% para el contratista y el hospital con el 20%. Fíjate que se les dañó hasta el negocio del parqueadero en el hospital. Ahí vamos hablando de todo porque no les dieron el uso del suelo. Y si no estarían negociando un negocio delicioso, donde imagínense, le pagaban al hospital creo que 2 millones de pesos por un terreno amplísimo, que es todo lo que está aledaño al hospital. ¿No era el diputado de la Casa Andrés Arias el jefe político de la empresa Del societista gerente, Hospital San Rafael de claro. Fusagasugá en el gobierno anterior? Sí, señor. Eso tienen que entrar a revisarse. Ahora me entero que tiene hasta una familiar en registro de instrumentos públicos. ¿Y para qué ponen la gente allí? Para controlar. No es para atrás, sino para controlar la información. Te voy a decir que en esa situación tendrá que entrar urgentemente la fiscalía ahora sí ya a verificar de dónde salieron
ingentes cantidades de dinero para comprar propiedades. Gravísimo. La corrupción, vuelvo y te digo, está entronizada en el departamento de Cundinamarca. Y entonces tendrá que el señor gobernador decirle al departamento y a los cundinamarqueses, bueno, ahora como se descubrió que su partido es de izquierda totalmente, ¿no? Engañaron a los cundinamarqueses. Jorge Emilio Reyángel, mire, Jorge Emilio Reyángel Colombia Demócrata, 2.0, ¿no? ¿Sí lo viste? el Partido Colombia Alianza. Demócrata. Eh, Claro. sí, mire, es que Oiga, comienzan a juntarse. Doctor Pedro Pablo, mire, ya se eh, empezaron se- a juntar. sí, mire, ya se juntaron, por ejemplo, el señor Roy Leonardo Barreras Montalegre se juntó con el señor Ernesto Samper Pizano. ¿Sí? Imagínate eso, Dios Frente mío. Amplio, Frente Amplio. Ya se juntaron, por ejemplo, los señores de la Alianza Verde, ¿sí? Sí, Se juntaron con el nuevo liberalismo. Imagínense usted cómo va eso. Y estos señores de los demócratas, ¿para dónde cogieron? oiga, es que te tengo, espérame un segundito porque me acaba de llegar una información. Eh, Lo que nosotros hemos podido percibir, apreciado Pedro Pablo, es que el doctor Jorge Emilio Reyángel 2.0, el nuevo sí, gobernador, tras supuestamente padecer una enfermedad, haber sido sano, porque su esposa es comprometida con Dios, pertenece a una organización cristiana evangélica. Ella lo invita, Casa él de la va, Roca, él a donde cree, pertenecen todos los arrepentidos de la corrupción. él se compromete con Dios, Dios lo transforma, lo sana y lo levanta en victoria y él dice, voy a ser de nuevo gobernador, pero va a ser diferente. No voy a permitir, entre comillas, estoy intuyendo, estoy especulando, no voy a permitir que saquen a Cundinamarca y entonces está gobernando con un nuevo formato. Reestructuró administrativamente. Los políticos tradicionales están preocupados con el doctor Rey porque ya un diputado no tiene 800 o 900 OPS. Y Está eso hablando nos gusta, que usted se está hablando del reestructure, partido, del diputado. que se manejen los recursos públicos pensando en las mayorías. Eso nos gusta, a nosotros nos gusta, como medio de comunicación, como periodistas independientes. Como... Pero fíjate que eso es pura falacia. Eso es pura falacia. Cuando uno hace alianzas con Ernesto Samper, está haciendo alianzas con el diablo. Pero estamos hablando de Roy Leonardo Barreras Montealegre, Cuando el usted hombre, hace el hombre de la alianzas, fuerza. cuando usted hace alianzas con el partido Maíz, un partido que se ha visto envuelto en la corrupción de La Guajira, con su senadora. Cuando Maíz usted no, hace Maíz no, alianzas, Maíz no fue el partido que acreditó junto con Cambio Radical al septuagenario economista Eugen García Payá. exacto, ahí voy, ahí voy. Cuando usted hace alianzas con el señor del partido Comunes, ¿eso de dónde viene? De un FARC, regalo que el señor FARC, Santos, EP. oiga, en España, a la ETA, el peor grupo terrorista del planeta, no le dieron curules, los metieron a la cárcel a todos y todavía están en la cárcel. ¿Y aquí qué Muchos dijo de la ellos. Justicia Especial para la Paz? ¿Qué dijo? Y aquí se inventaron una cosa, recuerde que es que el señor Santos en su época de joven venía, cuando venía de Londres, se iba a la selva, a la guerra, a la guerrilla, a adoctrinarse porque era un rico arrepentido, de esos ricos que veían a la FARC como algo soñado, como, Pedro Pablo, pero si el doctor pero, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, no sabía eso pero y mire, lo empoderó y lo hizo presidente de la el República, hombre, ahí fue la equivocación del presidente Uribe. Claro que es que recuerde que nuestro país ha sido un país, no sé, no sabría decirlo, demasiado generoso con los delincuentes y muy duro con la sociedad civil. santos de la aristocracia Oiga, bogotana. pero le voy a decir, no nos vayamos tan allá, porque si no perdemos la esencia de lo que quiero que la sepa la ciudadanía. El Partido Demócrata, por el que está elegido el señor Andrés Arias. Tienen candidato a Cámara, me dicen que saca la máxima votación en No, Cundinamarca y que es de no, no, Funza, no, 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 Funza. no, hoy se les dañó el negocio. Lo escucho. Última hora, noticia. Política, tensión. Esa alianza que hicieron
con el Frente Comunes del señor Samper, del señor Roy Barreras. ¿Qué está pasando? Ese partido que le está haciendo daño a Cundinamarca. Ahora, ¿dónde van a meter al elector que tenían, como usted lo acaba de decir, el exalcalde de Funza? ¿Será que se va a ir con la izquierda ese candidato? ¿Será que el señor Andrés Arias hoy nos va a echar el cuento que no, que es que él no hace parte de ese partido? Pues que renuncie, que se retire y le demuestre a la ciudad que no está allí por intereses personales, sino por servirle a la ciudad, al departamento. Claro que sí, así tiene que ser. Entonces, fíjate, esa alianza tan nefasta para el país, nefasta. Imagínate, demócrata, que estará pensando el gobernador y usted me dice que ahora cambió de actitud de vida, que es un hombre correcto. ¿Qué estará pensando entonces? ¿Será que le está diciendo a Cundinamarca que se equivocó habiendo conseguido los avales y la franquicia? Porque ahora las llaman franquicias, ¿no? Eso es un negocio, eso ya no es un principio ideológico o filosófico de tendencia de gobierno, son negocios. Y entonces ese partido demócrata hoy en la alianza con el petrismo, no se llama de otra manera, petrismo, puro petrismo, aquí están. Entonces fíjate que ya no son los 3 candidatos que tienen allá. Pero yo Aquí van a entiendo que armar el otro. petrismo Usted es sabe la que Colombia humana, el petrismo, todo Colombia pacto humana, histórico, polo democrático petrismo es Colombia, alternativo, diga, unión patriótica, to, comunes. todo eso. eh, Pero estos estaban ocultos, ¿no? Y usted sabe que el señor Roy es muy hábil y mire lo que logró. Arma toda una cosa para fortalecer el petrismo. O sea que hay 2 vertientes del petrismo. La que orienta hoy Roy Barreras con su partido, ¿cómo es que fuerza, se llama? fuerza. Fuerza, Se llamaba la Fuerza de la Paz, pero le cambiaron, ahora es fuerza. fuerza, donde está el partido Comunes. O sea, ocultaron a Comunes que no estuviera al lado de allá para hacerlo parecer ahora como un partido de centro. Y entonces el Partido Demócrata se va a darse la mano con comunes en la sombra de Roy Leonardo Barreras Montealegre, médico él, vallecaucano, que fue uribista, que fue petrista, que fue santista. Que Dice fue, María Fernanda Cabal, un travesti de la política. sí, oiga, Un travesti. Ella utiliza ese oiga, término, María Fernanda. oiga, que fue petrista, no, que es petrista, que es santista. ¿Usted sabe quién está ahí Pero, pero también es uribista. Es que ese señor, no, yo creo que ya dejó de ser uribista porque si arma una cosa de estas, si arma una cosa de estas, Entonces llegó Samper, llegó Demócrata y Comunes y se juntaron en un frente y amplio. se acuerda el canciller ese moreno, porque si le dice uno de otro color, entonces de pronto dicen que es que estamos de racistas. El Buen tipo. exministro, el ex canciller, ¿cómo era que se llamaba? Murillo. Murillo, que Entonces, conformó un partido ¿usted que sabe les quién es esa? ¿Usted sabe? Colombia Renaciente. Y usted sabe a qué casa pertenece esa Colombia renaciente, Él ¿no? es santista. Ahí está. Ahí ya se están configurando. Se están ya uniendo todos y están mostrándole al país dónde están. Siguen haciéndole daño al país, pero nos venden y hoy nos dicen que Estados Unidos, que gravísimo, haberle quitado la visa a Petro. Entonces me devuelvo un poquito No, allá para decir, lo grave es que nos apliquen aranceles como los pero países es que adversarios doctor, de los Estados Unidos y ahí sí nos no, apaguen, no, vámonos. el castigo va a ser que él, todo su combo y sus amigas y amigos y amigues, porque hay que hablarles ahora, sí. Entonces, no van a poder ir a Disney World, no van a poder ir a sus casas que compraron allá con dineros de la corrupción, no van a poder darse el lujo, los lujos, no van a poder ir a Las Vegas, a los casinos, a todo eso, a Orlando, a todo lo que les gusta ir,
porque son comunistas, pero les fascina la vida sibarita estadounidense. Se van para Entonces, Dubái, Pedro Pablo, se van para Dubái. no les alcanza, se les acaba en 2 semanas la plata y ya van a quedar sin poder. Entonces me sorprende usted con esa noticia que demócrata de nuestro diputado amigo, el diputado de la casa, el señor Andrés Arnulfo Arias Quintana, ahora está con Comunes, con Samper Sí, y con señor. Roy. Ahí está. Entonces, ¿cómo me gustaría que esa alianza terminen todos en la fiscalía? Me Todos dicen, allá. me cuentan, mire, me senté al menos con unos 10 líderes de opinión políticos con experticia, con tradición en el territorio eh, de Fusagasugá y me dicen 9 de ellos, oído, de los 10, 9 me dicen, el señor Pedro Pablo Zambrano Morales, abogado fusagasugueño, anda en campaña, lo está haciendo bien y tiene apretado al diputado de la casa con una serie de denuncias y dice que lo va a meter a la cárcel porque él se va a postular, Pedro Pablo Zambrano Morales, como aspirante a la alcaldía de Fusagasugá cuando logre ese propósito, para convertirse, me dicen ellos, de los 19 en el adalid en contra de la corrupción en Fusagasugá. Mira, no, todavía no hemos pensado en eso. Eso tiene que ser el resultado de no solo el querer nuestro, sino del querer ciudadano. Por ahora seguiremos. Mi comportamiento como servidor público fue ético, responsable. No me persigue ni la Contraloría ni la Procuraduría. Duermo tranquilo, vivo tranquilo porque tengo un concepto claro. Cuando a uno le dan un cargo público, no es para ir a robar, es para ir a trabajar y ayudar a crecer la sociedad. Así debe ser. Hoy, el señor Manrique le decía a sus amigos en el pasado, robemos todo lo que podamos porque no nos van a volver a elegir. Hoy con tristeza al final de su vida, escondido, tratando de que no, me imagino, no poder hablar por celular, conseguir un celular de esos que no lo puedan incautar, pagándole al uno, vaya, dígale a este para que no me pillen, gastándose el dinero en protección. Todo lo que se robaron lo tienen que gastar en esos esquemas. ¿Se acuerda el mensajero de la guerra antigua? El espía, todo eso, se les vuelve una vida desastrosa. ¿Para qué eso? La vida es una. Con dinero o sin dinero es una, no son 2, ni 3, ni 4. Entonces hay que disfrutarla, hay que hacerle bien a la humanidad, hay que hacerle bien a la sociedad. ¿De qué le sirve todo eso? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió a FUSA? Dígame qué grandes cosas trajo para FUSA, por ejemplo, ese bandido, que hoy ya se le puede decir bandido, está condenado. Y hoy sigue con sus amigos. Mire, el partido de él también hace parte de esta alianza que nos armaron, ¿sí? ¿Cómo se llama el partido de Manrique? El partido del señor doctor César Augusto Manrique Soacha, el partido estuvo avalando a un precandidato que nosotros entrevistamos aquí, doña Marta. Ayúdenme usted que está joven, bella y todavía la memoria le funciona al 100%. ¿Ah? El partido de Manrique, el partido de este joven, doña Marta, que entrevistamos acá, eh, ofrecemos disculpas con nuestra amable audiencia. Ya se lo voy a decir. Están Los años no la, pasan en vano, decía mi la abuelo. esperanza de la paz. Esperanza democrática. Ah, muy bien. Esperanza Ahora sí, democrática. Sí. señor. Este señor que está condenado en Entonces, Fusagasugá, buen muchacho él, fíjate, que se llevó a Albert fíjate, Giovanni Garay para gestión del riesgo. pero a mí sí, Barreto, el partido de Barreto. ahí está, esperanza de la paz. Ese es uno. Ese partido comunes. Pero es que usted iba viendo. Partido del trabajo. Y se unifican. Y el partido demócrata. Esperanza Democrática se llamaba el partido de ellos.
Entonces, fíjate, mi querido Alejandro, bandidos, se les puede decir bandidos porque ya está condenado. ¿Qué hicieron por Fusagasugá? Nada, solo hacerle daño a la ciudad. Pero Hoy, venga, Pedro Pablo, llevaron a una gente de escondidos. Fusagasugá a trabajar, a ganarse una platica. Me dicen Oiga, que mire, en el mire, gobierno de mire Daniel lo que, Quintero hay unos cerebros fugados de Fusagasugá, una dama, ella, bonita, inteligente, así se era la la jefe llevaron de para allá. era la jefe de contratación del señor Daniel Quintero, una niña de Fusagasugá. Bonita, Pobrecita, ahora inteligente, ella. enredada en esos entuertos, porque como les importa es más el sueldo, el puesto, se prestan para bellaquerías, para destruir a la sociedad y a la comunidad, y no para gobernar, no para construir. Pero vea, es probable que el señor Daniel Quintero Calle sea el candidato del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, que ya se dio la mano de nuevo con la doctora Francia Márquez, y se ganen en Franca-Lip las elecciones. Cuando Se nos ha las ganan en visto Franca-Lip. y salieron peleando unos días porque a la señora no la dejaban montar más en el helicóptero. Pero ya se juntaron de nuevo, ya se No, pero pusieron de eso no, acuerdo. pero es que el problema es si la gente les va a volver a... Ustedes se pueden juntar. El señor Pablo Escobar y todos esos bandidos se juntaron para acabar con el Estado. Estamos hablando de política con Pedro Pablo Zambrano Morales aquí en Fusagasugá Noticias Periódico Digital. Estamos en Facebook. Este conversatorio también irá a nuestro canal de YouTube. Suscríbase, síganos, comente, comparta. Estamos en Instagram, en X, en Spotify. Y nos puede leer en fusagasuganoticias.com o fusagasuganoticias.com.co. Tenemos las dos direcciones en la web. Estamos ajustando 9 años en el territorio. Damos la honra y la gloria a Dios. Y estamos hablando de política, lo que más nos gusta. Estamos hablando de política, política local, regional, nacional. Infortunadamente se nos cayó la conexión, doña Marta, con Pedro Pablo Zambrano Morales, abogado fusagasugueño, fue gerente de la terminal de transportes de Fusagasugá, una empresa industrial y comercial del Estado, por allá en el año en el gobierno de Luis Cifuentes. Nosotros llegamos ese año al territorio, 2016, 2016, ¿sí? 2016. Él fue secretario de gobierno, luego fue gerente de la terminal, nosotros llegamos en esa época a Fusagasugá y Dios nos permitió cambiar la historia del periodismo. Era otro periodismo en Fusagasugá, antes de Fusagasugá Noticias, periódico digital, antes de nosotros, y ahora es otro periodismo. Hay una serie de páginas de Facebook, hay portales web, aunque nosotros no fuimos los pioneros en la web. Fue el señor del medio, ¿cómo llama el señor del otro medio? Que fue pionero en Fusagasugá, pero pues él no tenía trascendencia, no lograba salir del ostracismo, y con la llegada nuestra se disparó el periodismo digital en Fusagasugá, se cambió la historia del periodismo, hoy es otro periodismo. Hoy tenemos una menguada nueva época, tradicional, alquilada, en total decadencia, no porque sea nueva época, sino porque es AM. Infortunadamente la AM en decadencia. Han apagado emisoras, hasta RCN Radio, Caracol Radio ha apagado emisoras en todo el país. AM, Todelar desapareció. Ahora nos cuentan que las toca del país se acaban y se convierten en olímpicas a partir de enero próximo. Esa frecuencia de RCN, que terminó siendo de Radio 1, suspendió el noticiero local regional y ahora retransmiten el noticiero de carácter nacional. La dinámica de la política va con la dinámica económica y nosotros estamos interesados en eso, en la política, en la economía, en este canal. Síganos, comente, comparta. Estamos, ahí regresó. Se fue el internet, estamos... Sí, señor, pero ya lo tenemos de nuevo. Pero Pablo, bienvenido, gracias. Hey. Entonces, Estaba hablando mientras usted se retiró temporalmente por la caída del servicio de Internet de lo que viene ocurriendo en comunicaciones tras la llegada nuestra y lo que va a pasar. ¿Sabía usted que Toca Estéreo desaparece, se convierte en olímpica?
Ya el noticiero de Radio 1 local regional se desapareció, es ahora de carácter nacional y la dinámica de la información está aquí y nosotros felices hablando de lo que nos gusta, la política. Adelante, Pedro Pablo. Mira, entonces estábamos hablando de lo que está sucediendo. Entonces hacen una alianza de bandidos. Se les puede decir bandidos, pues primero los de las FARC ya los acaban de condenar por fin, aunque sea ya se les puede decir bandidos. Hacen una alianza con el señor demócrata que supuestamente iban a ser los adalides del desarrollo, de la moral. Se cayó de nuevo, infortunadamente, el servidor de internet de Pedro Pablo Zambrano Morales en el sector en que vive en Fusagasugá. Desafortunadamente, o se fue la luz. Ocurre. Estos son gajes del oficio. Bueno, los queremos invitar a ustedes para que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, Fusagasugá Noticias Periódico Digital. Suscríbase, active la campana. Estamos en X, en Instagram, en Facebook, más de 204.000. Ya estamos acercando a los 205.000 seguidores en Facebook. Se cayó de nuevo, pero ya está. Entonces usted decía que son unos bandidos. Está fallando el internet. Sí, señor. Usted insiste que son unos bandidos. Está fallando y no se puede hacer buena conexión. Qué pesar. Sí. Desafortunadamente. Le decía que usted insiste. ¿Me está escuchando, Pedro Pablo, o no me escucha? Nos va a tocar dejar en el internet que no está, se fue todo internet. No. Desafortunadamente. Sí. Los internet como más. Sí, señor. Muchas gracias. Muy amable. Sí, ahí intentó servir. No. Bueno. Se cayó definitivamente. Sí. Regrese, por favor, tenga la amabilidad. Está tratando de entrar la señal. No, desafortunadamente no. Bueno, Pedro Pablo Zambrano Morales, abogado fusagasugueño, me comentan en Fusagasugá, ha instaurado una serie de procesos en contra del diputado de la Casa, Andrés Arnulfo Arias Quintana. Hay según él, unas presuntas irregularidades en su trayectoria política y ahora dice que el partido que lo llevó a él con su aval a la Asamblea Departamental, pues se junta con unos partidos indecorosos. Y entonces Pedro Pablo dice, son unos bandidos, esos de comunes son unos bandidos. Ya la JEP se manifestó al respecto, pero no hubo sanción alguna, Pedro Pablo. Aló, Alejandro. Lo escuchamos, sí, señor. No, definitivamente no. Ya. Muchas gracias. A ustedes muy amables por seguirnos, por comentar, por compartir. Haremos un nuevo capítulo ahora en octubre, que empieza mañana. Les agradecemos inmensamente. Por favor, nos excusan estas interrupciones. Trabajamos por ustedes y para ustedes. Nos encanta la cosa política. Hemos hecho un recorrido por la provincia del Sumapaz recientemente. Estuvimos en Fusagasugá, muy atentos, hablando con líderes de opinión, con los diferentes equipos políticos. Nos faltó sentarnos solamente con dos equipos políticos, el de John Jairo Ortúa Villalba, a quien invitamos a tomar café. Nuestro corazón está sano, no hay nada, absolutamente nada en contra de él, a pesar de puntos suspensivos. Y nos faltó sentarnos a hablar con el diputado de la Casa. De resto hablamos con el resto de equipos políticos del territorio. Pedro Pablo, ¿se pudo o no se pudo? Alejandro. ¿Lo escuchamos, señor? No. Alejandro. Sí, señor. Estamos al aire. Aló. Estamos al aire. Lo escucho. Estamos al aire. Bien. Bueno, mire, está tan mal el internet y esto es importante. Mira que llegamos a un punto clave que cómo ya se está organizando la corrupción para continuar en el poder. Entonces, vuelvo y te digo, les importa si son de izquierda o de derecha. Hoy se acomodan en una cosa que llaman centro izquierda para poder engañar al ciudadano de bien.
Así como le pasó a nuestro alcalde, que engañó a la ciudad inscribiéndose por un partido de derecha. Desafortunadamente no funcionó. Pedro Pablo nos está diciendo que en esta reconfiguración política, luego de tener más de 103 aspirantes a ser candidatos presidenciales, pues estamos quedando en 10 o 12, no más. 10 o 12. Lo decía en las últimas horas Ariel Ávila. Interesante, que estos son 4 o 5 vueltas y la siguiente se va a dar ahora en octubre y van a quedar 10, 11 candidatos, quizá 8 o 9, pero los fuertes hoy son Abelardo de las Priella, de derecha, y Daniel Quintero de izquierda, según los entendidos. Ahí las encuestas lo están determinando. Y decía Pedro Pablo que cercanos al petrismo se reorganizan, se estructuran, se juntan, se ponen de acuerdo para presentarse de diferentes formas, para que Petro tenga una alternativa diferente, no solo los 3 que están ahí en la foto que publicó Vicky Dávila, que son la Corcho, el señor Cepeda y el señor Quintero Calle, sino un frente amplio que se está organizando de la centro izquierda con Roy Leonardo Barreras, con Ernesto Samper, el Santismo, entre otros. Entonces, pues hay que mirar muy bien, hay que suplicarle a Dios misericordia, pedirle perdón y que Él nos permita, como decían los abuelos, a Dios rezando y con el mazo dando. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Hay que creer en Dios, creerle a Dios, su palabra, la Biblia, que es doblemente cierta, es eterna, y creerle a Dios es practicar lo que dice la Biblia. ¿Sí? Practicar lo que dice la Biblia. Y como la fe sin obras es muerta, no hay que ser indiferentes frente a nuestro entorno, sino participar activamente. A ustedes muchas gracias, muy amable. La producción de Marta Cobos. Mi nombre es Alejandro Castro Guerrero. Estamos para servirle con todo gusto. Denuncias con acervo probatorio, dicen los abogados. Denuncias con fotografías, con videos, con documentos al WhatsApp 313-389-7232. Un abrazo, bendiciones, muchas gracias. En cualquier momento, si Dios quiere, regresamos. Permiso.